pienso de esta manera, mi opinión personal, pero creo que si estamos en una religión, estamos en una creencia, defendamos nuestra fe, sea cual sea. Y si tenemos dirigentes que están en peligro, siendo perseguidos religiosamente por autoridades, por eso nosotros creemos y estamos con ellos. ¿Por qué? Porque juramos lealtad. Y el que no lo hace, entonces ¿como para qué está en esa fe o en esa religión? Yo creo que aquí es cuando se demuestra el apoyo. Como en este caso, querido Daniel, el apoyo a Nazón Joaquín García, de la luz del mundo. Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy vamos a hacer un programa conjunto con el medio de comunicación Yusat TV vía satélite, cuya señal llega a más de 57 millones de personas del Medio Oriente y al norte de África, el cual es un regalo para el mundo del imán Mahdi As. Con nosotros se encuentra precisamente la abogada Norma Angélica Hernández Guizar, que nos acompaña dentro de esta sinergia que vamos a hacer entre medios de comunicación y que vamos a hablar de estos temas tan importantes sobre la discriminación religiosa. Pero primeramente te presento, Norma Angélica. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a Emblema de México y Daniel Cruz por la invitación. Muchísimas gracias por la apertura y la expresión que me vas a permitir dar estos temas. Y qué bueno que nos permitas también hacer esta sinergia juntos. Yusat vía satélite, que llega a más de 57 millones de personas, Medio Oriente y al norte de África, juntamente con Emblemas de México. Nosotros tenemos dos canales, Emblemas TV, Emblemas de México, que también nos siguen en varias partes del mundo, en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, Sudamérica, en Europa, en algunos países, a través de nuestro canal en nuestras páginas www.emblemasdemexico.mex.tl. El tema que vamos a hablar, juntamente con la abogada Norma Angélica, referente a la intolerancia religiosa. Vamos a tocar dos temas importantes. Esos aspectos, tanto en derechos humanos y conforme a las leyes y al derecho penal internacional, que se debe de respetar la libertad de religión, sea el credo que sea, la religión que sea. Pero hay dos temas muy importantes. El tema de Al-Mahdi of the Peace on the Line, que hay un problema en aquel país de Turquía. Han sido detenidos de esta religión. Y el otro tema que también vamos a tocar, referente al tema del director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, que fue detenido hace 4 años y es una persona que le han violado todos los derechos. Desde un principio fue detenido injustamente y que no hubo un debido proceso. Fue injusto, porque así lo marca la primera enmienda en los Estados Unidos, conforme a las 10 primeras enmiendas en aquel país de los Estados Unidos. No hubo juicio tampoco. Además, la audiencia de la sentencia no le permitieron una defensa a los abogados tampoco. Hasta la fecha siguen anónimas aquellas personas denunciantes. Esos temas el día de hoy, que no debe de haber una intolerancia religiosa y que lo está habiendo en varios países en el mundo. Pero, abogada Norma Angélica, platíquenos para nuestro medio de comunicación, ¿con cuál tema vamos a empezar? Me gustaría ahondar ahorita lo de Nazón Joaquín García. Realmente es una arbitrariedad lo que se le acusó, ¿no? El procedimiento legal que llevó es absurdo, ya que nunca se le denuncia por violaciones, pero no hay testigos, no se rectifica la denuncia y llevan el procedimiento penal acusatorio totalmente afuera de la ley. La denuncia y el careo tampoco nunca se dio, nunca hubo. Se solicitaba para ver quién es la persona que estaba señalando a la persona, a este señor Nazón Joaquín García, pero nunca hubo quien se le señalara. Esta persona está siendo privada de su libertad desde el 2019, siendo que no hubo ni un juicio, cuando debería de haber llevado un procedimiento judicial del juicio legalmente conforme el marco de derecho de los Estados Unidos. Solamente sabemos que se presentó una sola persona, pero que nunca manifestó su identidad y solamente cubriéndose el rostro, pero después ya no se presentó a rectificar la denuncia. Entonces estamos en un claro delito de privación ilegal también de la libertad de esta persona. ¿Y cómo es posible que se estén violando sus derechos humanos? Porque realmente también el trato que está llevando allá adentro, tan solo por ser un líder religioso, es inhumano. La enmienda fue violentada
porque ahí menciona la sexta enmienda que deben de cariar a las denunciantes con el acusado. Aquí nunca lo hubo, al contrario, al acusado ni le permitieron ni siquiera voltear a ver, los abogados ni defenderlo. Es más, el juez todavía insultó al acusado y los abogados tampoco hicieron nada al respecto. ¿Por qué no defendieron al acusado? Ahí hacemos este cuestionamiento. Hace 4 años que detuvieron al director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Un acontecimiento que conmocionó a millones de miembros de esa comunidad por ese atropello que hicieron a un personaje que siempre se ha distinguido por su trabajo social y humanista. Desde ese día de su detención y hasta la fecha han violentado todas sus garantías y todos sus derechos constitucionales en aquel país estadounidense. El dirigente religioso fue detenido ruinmente, privándole de su libertad, sin un debido proceso que marca claramente la Constitución de los Estados Unidos en su 14ª enmienda, en su sección 1 apuntala claramente: tampoco podrá ningún estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal, pues al dirigente se le privó de su libertad sin llevar a cabo un debido proceso. Además, en los 90 días, la Fiscalía de California no presentó a las denunciantes, que aún siguen anónimas, no presentaron las pruebas. De hecho, multaron a las fiscales Amanda Plisner y Diana Callaghan por no entregarlas. Tampoco permitieron al detenido presentar testigos a su favor, como fue el caso de la audiencia del día 26 de septiembre de 2019. El juez George Lomelí no le permitió a sus abogados presentar un testigo a su favor. Por todas estas violaciones, este caso se desestimó el 7 de abril de 2020 por la Corte de Apelaciones del Estado de California. Sin embargo, el fiscal de California, en un acto de revanchismo porque no quería perder el caso, le volvió a imponer de nuevo 36 cargos en su contra. Además, se le impuso una fianza récord e histórica de $90 millones, nunca antes visto en aquel país de Norteamérica. Por otro lado, la fiscalía, después de 2 años y medio, les entregaron las pruebas exculpatorias, violentando la regla Brady. Los abogados Alan Jackson y Kalen Mason, en su moción de 211 páginas presentadas ante la Corte el día 15 de marzo de 2022, mencionan que la Fiscalía de California fabricó las pruebas y hubo una conspiración en contra del líder religioso. Más tarde, la Fiscalía de California, al ver el caso perdido, tuvieron que negociar con los abogados de la defensa apostólica, violentando la 5ª enmienda, que habla que está prohibida la autoincriminación. Por consiguiente, hubo una sentencia el 6 de junio de 2022, pero no hubo un juicio justo, violentando de esta manera la 6ª enmienda, que expresa que todos los acusados tienen el derecho de tener un juicio justo en aquel país de los Estados Unidos. Todas estas anomalías es lo que muchos medios de comunicación callan y no dicen. El día de hoy es un programa histórico porque es el primer en vivo que realizamos en nuestro canal de Emblemas de México, y además, por primera vez, youtubers se reúnen el día de hoy. Son grandes amigos, son de otros canales que también son reconocidos en la defensa apostólica en la actualidad. Está nuestro hermano Vilchis y también nuestro buen amigo Moisés García, que el día de hoy quiero presentar. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Un cordial saludo para todos ustedes. Pues soy el hermano Vilchis del canal de Somos Luz, hablando con la verdad. Para mí es un honor estar aquí con nuestro hermano de Emblemas de México. Ya teníamos tiempo queriendo hacer algo con él, platicar con él, y hoy verán esta santa convocatoria que nos ha reunido un verdadero apóstol de Jesucristo. Pues tenemos el honor de compartir en este video en vivo con nuestro hermano de Emblemas de México, nuestro hermano Benítez. Pero sí, la verdad es un honor estar aquí con nuestro hermano. Hermano, de veras, Dios le pague por la invitación, hermano. El privilegio es de un servidor, pero también está Moisés García, un amigo que viene de la ciudad de Querétaro y que desde hace tiempo nos íbamos a reunir para hacer este en vivo, y el día de hoy estamos los tres aquí presentes. Quiero que de favor saludes a nuestra audiencia de Emblemas. Claro que sí, es un placer enorme. También quiero decir, ya conocerlo personalmente, para mí es un honor. Nada más y nada menos que
doctor honoris causa. O sea, estamos ante un grande, ¿no?, de los medios electrónicos, en este caso de la plataforma de YouTube. Muchas ganas de hacer un trabajo juntos y no creí que lo fuéramos a hacer en vivo. Y aquí, hermano, en este lugar también festejando una Santa Cena más. Y bueno, me siento honrado, me siento muy contento, la verdad, de conocerlo personalmente. Quiero decir que, pues sí, soy seguidor también de su canal, como miles y miles más de hermanos y algunos simpatizantes, y lo admiramos por los logros que ha tenido y sobre todo por lo que está haciendo en beneficio también de la liberación del apóstol de Jesucristo, como usted ha venido haciendo todo ese trabajo y se reconoce, lo reconocemos mucho, hermano, y pues enhorabuena, estoy muy contento, estoy feliz de estar con usted en este video histórico, como dice, su primer en vivo. Enhorabuena, hermano. Muy interesante porque también son youtubers muy reconocidos, tienen sus seguidores. El día de hoy vamos a hacer este programa juntos, para mí es un privilegio y vamos a hablar precisamente de un tema muy importante, muy interesante, que hemos hablado los tres. Es referente a la defensa del director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García. A un mexicano que allá en los Estados Unidos han violentado todas sus garantías, todos sus derechos constitucionales en aquel país estadounidense. Un país que presume tanto de los derechos humanos, que han dicho que van a defender a muchas personas, pero en la realidad vemos que no es así. ¿Por qué razón? Lo hemos visto, tantas violaciones desde la primera vez cuando lo detuvieron. En la primera enmienda claramente dice que nadie puede ser privado de su libertad sin un debido proceso y que salga culpable. Desde ahí se cometió el primer atropello. Nosotros hemos detectado más de 30 violaciones y que él debería de estar libre. Me gustaría desde la óptica, desde el punto de vista que hablen referente a este tema. Vámonos con nuestro hermano Moisés García. Dios le pague, hermano Daniel. Los que me conocen ya en mi canal, me enfoco un poco más a la defensa doctrinal. Considero que hemos tenido un gran éxito. Sin embargo, desde la óptica también jurídica, quizás la no dominante en mi persona, creo que si vamos desde el origen mismo, vimos cómo se violentó derecho principal, el fundamental, primario, que es la presunción de inocencia, impactó de una manera muy drástica aún a los que no sabemos mucho de derecho. Podemos recordar, hermano, desde ese mismo momento la conferencia de prensa al día siguiente, 2 días después de la detención del apóstol de Jesucristo, ser violentada, ese derecho que todos tienen, todos, absolutamente todo ser humano según las enmiendas de los Estados Unidos, bueno, que también obra en muchos países, en México también, se violó de una manera muy flagrante, una manera muy irresponsable. Todos vimos eso, el fiscal Becerra dando por hecho, ya anticipando inclusive también una sentencia, una condena. Desde ahí se empezó todo mal, o sea, empezó todo mal, empezó todo chueco, como decimos coloquialmente. Ha sido una serie de violaciones. El principio de todas las cosas, la violación flagrante, precisamente una institución que debería de ser profesional, en este caso de una institución que llamada Fiscalía, que obvio sabemos cuál es su trabajo, pero violar la presunción de inocencia, eso no se debe de hacer. Es una introducción que hizo nuestro buen amigo Moisés García el día de hoy. Vimos todas esas violaciones, lo que mencionó sobre la presunción de inocencia. Y por otro lado, Vilchis, ¿qué pasó cuando también junto a los medios de comunicación difamó? Porque nadie tiene el derecho de acusar y condenar. Si no están los elementos, si no hay un debido proceso, no presentaron pruebas y hasta la fecha, hasta el día de hoy, se desconocen quiénes son las denunciantes y que la sexta enmienda claramente dice que se debe de carear con el acusado y no lo hicieron. Danos tu punto de vista, por favor. Sí, exactamente, hermano Daniel. Pues antes de dar mi punto de vista sobre este asunto del careo, quiero resaltar mucho que las personas aquí en México tienen a la ley de Estados Unidos como una ley fuerte, una ley que supuestamente se rige al pie de la letra en los derechos de cualquier persona, pero en este caso con el apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, aunque realmente debemos decir con el mexicano Naasón Joaquín García, fue muy distinto. No
se apegaron a sus propias leyes, sino que rompieron sus propias leyes para poder de alguna manera utilizar los medios de comunicación. De alguna manera aquel fiscal que inició todo este ataque mediático, que fue el señor Becerra, me gustaría hablar un poco más de él, pero vamos a hacerlo más adelante. Fue un golpe, hermano, de comunicación mediático muy fuerte. Y cuando nosotros los miembros decimos, bueno, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? No, que son Jane. Bueno, sí, pero pues ¿dónde están, verdad? Porque conocemos realmente que en otras instituciones, vamos a decir la mayoritaria, hay un grupo de jóvenes que han denunciado libremente aquella iglesia mayoritaria y que no se han escondido, hermano, que sus apellidos están allí, sus nombres están ahí, los padres están ahí. Entonces nos damos cuenta y decimos, bueno, si allá aquellas personas están luchando por la justicia de sus hijos y que no esconden el nombre, entonces decimos, bueno, ¿y acá qué pasó? ¿Qué sucede? O sea, ¿de dónde están? ¿Cuál es Jane Doe? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Por qué no los carearon? Es algo que todos los mexicanos, pero también los que están en Estados Unidos deben de preguntarse, bueno, si la ley que tenemos aquí en Estados Unidos es una ley de fuerza, una ley que supuestamente es la mejor en todo el mundo, porque así lo ven las personas, ¿por qué no respetaron esa sexta enmienda, hermano? ¿Por qué no carearon? ¿Por qué no salieron? ¿Por qué no lo, como podemos decirlo así, lo señalaron con el dedo? No aparecieron, sino que hubo personas que incluso se hicieron pasar por familiares de estos Jane Doe y leyeron ahí, hermano, voy a decirlo así, leyeron un guión. Y eso es algo que nos sorprende. Exactamente, hermano Benítez. Pero me gustaría hablar más adelante, después de otro más, de Becerra. ¿Por qué Becerra fue que dijo inmediatamente es culpable? O sea, de eso me gustaría hablar más adelantito y ver por qué él tomó el caso del siervo de Dios también. Tenemos información de eso también y lo vamos a decir en un momento más, hermano. Correcto. Muy interesante también la opinión de Vilchis el día de hoy sobre este tema, y vimos cómo cometieron violación tras violación y todo el debido proceso fue chicaneado. ¿Qué significa la palabra chicanear? Es precisamente estorbar el proceso debido. Dentro del procesal que se dio en contra del director internacional, vimos cómo estuvieron cambiando de jueces. Eso fue otra violación, y que la gente que no sabe de derecho desconoce estos puntos. Por ejemplo, cuando al director internacional, antes de que iniciara sus audiencias, los abogados Rosenfield y Alan Sawyer, ellos emitieron una moción en la cual no querían a la prensa en sus audiencias, y conforme a la sexta enmienda tienen los acusados este derecho, si se puede hacer público o privado. Y ellos decían que tenía que ser privado porque esto iba a manchar la imagen del director internacional. ¿Y cómo fue? Porque lo mancharon, pero además generaron la intolerancia religiosa en contra de miembros de la Iglesia La Luz del Mundo en varios países del mundo. Aquí en México vandalizaron templos en diferentes partes de la República Mexicana, y por otro lado en los Estados Unidos balacearon o balearon templos importantes en aquel país. Y agresiones físicas, hermano, a hermanas y a jóvenes. De hecho, no quisiera decirlo mío, pero vamos a decir un poquito. Hubo una ocasión que una hermana se le acercó una persona y obviamente que tocó una parte donde no iba a tocar y le dijo, al cabo les gusta que esto. Pero eso fue por causa de lo que publicaron los medios de comunicación, de lo que Becerra estuvo expresando desde el inicio, hermano. Por esa causa también, hermano, muchos hermanos sufrieron ataques físicos, no solamente mediáticos en cuestiones de comunicación, sino físicos, principalmente las hermanas y muchos de los jovencitos que iban a las escuelas también, hermanos, sufrieron por parte de algunos maestros y de algunas personas que estaban también en las escuelas ahí, de los alumnos. Muchos conocemos esta situación, eso es algo lamentable, pero así fue aquí con nosotros. Y de hecho, otras violaciones, vamos a analizarlas, porque personas que no saben de derecho, no saben de abogacía, desconocen todos estos puntos. Y además, los medios de comunicación mañosamente, ellos publicaban la morbosidad y generaron intolerancia. Pero a ver, vamos a analizar otro punto. También el director internacional, en primer punto, él pudo haber presentado en las audiencias como civil. Exactamente. O sea que él no debió haber perdido su libertad, porque ahí está el caso de Michael Jackson. Michael Jackson, él también fue acusado por violar a niños, supuestos delitos. Estábamos tipificando
el delito. Y sin embargo, a Michael Jackson le permitieron su libertad y es más, muchas violaciones, porque el fiscal a la da fuerzas quería tenerlo en prisión. El juez que negó, primero, que no se presentara como civil, fue el juez Bennett. Esa moción él la rechazó. Pero después ocuparon otro juez, que fue Lomelí, quien impuso la multa. Primero fueron 25 millones y después se duplicó y luego llegó a 75 millones de dólares. Entonces fue otra violación para no dejar libre al director internacional. Y como Michael Jackson, con 3 millones que le pidieron, él se presentó con libertad en las audiencias para el juicio, ahora sí que como civil. Vemos cómo hay una discriminación, Vilchis. Exacto. No, sí, sin duda alguna. De hecho, el hermano Moisés estábamos platicando sobre el alto, vamos a decirlo así, el de la fianza, 90 millones que se fueron, hasta 90. Es lo que estábamos platicando el hermano Moisés en una ocasión, hermano Moisés. Sí, fue una, una exageración. Esa escalada por la fijación de la fianza, como bien dice el hermano, antes, todo lo pudimos ver, los medios de comunicación estaban atentos. La escalada fue, pues ahora sí, que premeditada, precisamente, ¿no? Al ver fijada una fianza que probablemente se pudo haber alcanzado. También mencionar por otro lado, se ha dicho mucho, usted sabrá más al respecto, pero que en realidad quien tiene que pagarlo personalmente era por las cuentas, en este caso del inculpado. Establecer una fianza de 25 millones de dólares, no quedaron conformes, la escalan a 50, después 75, termina en 90. Una de las enmiendas, usted está más informado, hermano. Es la octava. Es la octava, perfectamente. Habla exactamente que la fianza que se debe de fijar es para garantizar precisamente que tenga el inculpado, en este caso, o más bien al que le están imputando ciertos delitos, pueda llevar el proceso en libertad. Y esta fianza tiene que ser alcanzable. Aquí lo que se hizo es dejar fuera del alcance del pago y también por el tipo de forma en que se iba a pagar, no podría hacerse por otro medio más que por las cuentas bancarias del mismo imputado. En este caso, la violación a los derechos llovieron bastantes. Quiero adelantarme un poquito también, precisamente la marrullería que también hemos nosotros en su debido momento con el hermano Jorge analizado, la marrullería en este caso de la Fiscalía para ir atrasando el juicio, el inicio de no entregando precisamente pruebas exculpatorias que por ley tenían que hacerlo. Recordemos que se fijó también una multa para la Fiscalía, me parece después tuvieron que retirarla, sí, $5,000 precisamente porque el juez estaba haciendo testigo y los abogados defensores estaban haciendo su trabajo. Claro que sí. Estaban esperando también obtener las pruebas exculpatorias que estaba escondiendo, en este caso la Fiscalía. Por eso yo llamo una marrullería, pero premeditada. No quiere decir que no sepan hacer su trabajo, sino que estaban violando la ley. Por eso se fijó una multa que después se eliminó por razones, usted tiene más información de lo que iba a decir, pero hemos visto y lo vimos a lo largo de todo el proceso muchas anomalías y yo creo que esto se tiene que seguir mencionando, diciendo y veamos que no fue justo lo que se ha hecho en este proceso, que jamás se apegó ni a las enmiendas ni a todo el órgano jurídico que muchos dicen y envidiarían, como dice el hermano Jorge Alberto, debería de ser perfecto. No, en Estados Unidos existe también corrupción y las marrullerías jurídicas. Bien, me acuerdo que por ahí alguno de los amables suscriptores de mi canal de Lo Real y Verdadero me decían, busque por ahí en Netflix y vea por ahí un programa que se llama Proyecto Inocencia, me parece. Vemos cómo en esos documentales, que no es una película, es un documental, hablan de toneladas y toneladas de expedientes de mucha gente que después de 25 años, cuando esos abogados altruistas también toman esos casos, los logran sacar. Y solamente se recibe de la ley de los Estados Unidos, entre comillas, ay, disculpe usted. En fin, es mucho lo que se puede hablar acerca de todas estas anomalías. Yo no quiero dejar escapar esta información que acaba de mencionar nuestro buen amigo Moisés García. ¿Por qué? Al momento de que no presentaron pruebas, no presentaron a las denunciantes, y de hecho Alan Sawyer y Rosenfield presentaron mociones exigiendo a la Fiscalía que presentaran tanto a las denunciantes e incluso las pruebas que ellos tenían. Sin embargo,
por primera vez cuando se hizo justicia, fue la jueza Teresa Sullivan, quien multó a las fiscales Amanda Plisner, que no entregaban a tiempo todas esas pruebas, y vino la multa que menciona también Vilchis de los $5,000. Pero vean cómo sí se chicaneó el proceso. Qué casualidad que cuando se le multó cambiaron de juez. ¿Quién llegó? Lomelí. Entonces, a modo pusieron también a los jueces, quienes les convenía a la fiscalía para seguir violentando todos los derechos, las garantías del director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo. Fue muy claro, fue muy visto, pero la gente que no conoce de derecho ni sabe de abogacía, desconoce estos temas que estamos hablando. Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy nos encontramos en la colonia Hermosa Provincia, en esta despedida de la Santa Convocación 2023, donde la Iglesia La Luz del Mundo de diferentes partes de toda la República Mexicana ya están partiendo a sus lugares de origen. Pero el día de hoy tenemos un invitado especial, a Omar Castillo, de los Estados Unidos, que también tiene un canal y lo quiero presentar ante Emblemas de México, que nos diga el nombre de su canal, por favor. ¿Cómo estás? La paz, Señor, mi hermano, un gusto estar aquí con su audiencia y a todos los que van a ver el programa de mi hermano. Yo tengo un canal que se llama Chief's Table Blogs, y en esta vez me uno al esfuerzo de mi hermano en dar difusión a todas las actividades que se llevan, pues, no solamente en lo social, sino en este caso un punto pues religioso, porque vinieron de todas partes de México, e incluso algunas personas, muy pocas de Estados Unidos, pero la gran mayoría de México, y se concentraron aquí nuevamente en Guadalajara, Jalisco, donde se celebró la Santa Cena de Jesucristo, que es autorizada y ordenada más que nada por el director internacional de La Luz del Mundo, que es el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Es un tema que vamos a tratar de tocar poquito, pero para más que nada hacer conciencia y alertar a gente que a lo mejor tiene alguna percepción mala de la iglesia, que pues se puede decir fue engañada por medios de comunicación. Entonces es un gusto estar aquí con cada uno de ustedes que va a ver los videos y se toma el tiempo de darle una activación a su campanita y darle like a los videos de mi hermano, porque es información muy importante que vamos a dar testimonio. Y de hecho acabas de mencionar algo muy interesante, muy importante. Los medios de comunicación, como siempre, difaman, pero aquí se refleja una alegría de los miembros de la Iglesia La Luz del Mundo. Se van contentos, felices, y que no importa lo que digan, y que además muchos esperaban que la iglesia disminuyera, pero se llevaron una gran sorpresa. Al contrario, la iglesia se ha mostrado un crecimiento muy importante a nivel mundial, y que el director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, que a pesar de todas las calumnias, difamaciones, que pronto se haga justicia en los Estados Unidos por todas las violaciones que han cometido en su contra, sus garantías, sus derechos constitucionales que él tiene, y que la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica avala esos derechos que él tiene, y que pronto se revise su caso para que él pueda salir en libertad. Usted toca unos temas importantes, porque ahora ya compete nuestros derechos que usted y yo tenemos, y cualquier gente que va a ver en vivo, ver el programa, que esos derechos constitucionales se violentaron de una manera horrible, por decirlo de otra manera. Como nosotros creemos y conocemos de primera instancia, y hemos seguido el trabajo apostólico del apóstol Nazón, de cómo van los historiadores atrás de él tomando fotos en todo momento, se le deja rastro. Entonces es lo que se está haciendo, dar conciencia de que hubo evidencias, no se permitieron, se pudo pero no se permitió que se presentaran, para poder así pues presentar la inocencia del apóstol de Jesucristo. Pueden tomar temas de la fianza, de cómo fue algo exagerado, la octava enmienda precisamente, y como el caso fue desestimado, no valió. Entonces todas esas inconsistencias hacemos conciencia. No vamos a ir a la Casa Blanca o a alguna instancia gubernamental con picos, palas, no, somos más que eso. Tenemos voz, tenemos derechos que conocemos, precisamente el apóstol de Jesucristo, empezando con los tres apóstoles, hermano Aarón, hermano Samuel y hoy el apóstol Nazón.
cómo ellos instruyen a la iglesia de que apréndanse las constituciones, apréndanse sus derechos, vayan al mundo y representen lo que son. Aquí no hay fanatismo de ninguna manera. Por eso se le invita a todos los televidentes que no tomen todo lo que viene de la farándula y los medios amarillistas como verdad, porque no es así de ninguna manera. Hay derechos constitucionales que se violaron y hay intelectuales que están siguiendo el trabajo. Usted sigue, hermanos, gente que se mueve en ámbitos sociales, jurídicos, que le pueden dar testimonio y usted lo sube a su plataforma de que cómo la sociedad está, pues de cierta manera, alerta de lo que está pasando, y estamos haciendo eco en este programa y a la vez dar a conocer el éxito total de La Luz del Mundo en esta Santa Convocación 2023, donde, si los récords no están mal, fueron más de 550,000, casi 600,000 que vinieron a la colonia, sí, mi hermano, Betel, 26 colonias más. Y precisamente camiones y camiones de toda la República de México vinieron a las diferentes sedes. Exactamente en todas las iglesias fueron 26, y durante la Santa Cena todas las recibieron a los hermanos, fueron 26 iglesias. Un éxito total donde los medios de comunicación pronosticaron que iba a disminuir, que sí. Entonces, si ven los hermanos que vamos a compartir con ustedes algunas tomas, se retiran aquí con una felicidad, con su corazón se nota paz, en sus rostros se nota una calma. Aquí no hay alguna desbandada, no, al contrario, se solidificó ese trabajo que el varón de Dios está llevando a cabo en la sociedad, y a los que pertenecemos a La Luz del Mundo estamos alzando la voz porque es nuestro líder y lo necesitamos con nosotros, y sabemos y estamos conscientes de cómo se abusaron sus derechos y cómo se siguen violentando cada día que pase, cada segundo que él esté en ese lugar injustamente. Es incluso para llamar la atención a futuros candidatos, mi hermano, futuros candidatos que quieran decir que protegen la Constitución de Estados Unidos, porque I'm from the United States. Exactamente, y allá la Constitución es algo muy serio, la respetamos porque es lo que nos da nuestra identidad como americanos. Sí. Precisamente estamos haciendo un eco aquí en México, en esta sede, donde por autorización del Apóstol de Jesucristo vemos todo este movimiento, todas las calles pletóricas, encargados, que muchísimo trabajo atendiendo la iglesia, para recalcar también el recibimiento de parte de las autoridades, que fue muy bueno. Se sintió como les importaba tenernos seguros, toda la presencia de seguridad, todos los elementos de la ciudad de Jalisco, todas sus independencias, se les agradece de una manera muy muy amable. El 2024, con la ayuda del Señor, esperamos lo mismo. No somos algo olvidado de la sociedad, no, somos parte crucial de la sociedad por los valores que el Apóstol de Jesucristo insiste en las generaciones que vienen, en los hermanos grandes, que mantengan esa firmeza, el respeto a la sociedad. Omar Castillo, esperemos que pronto brille la luz de la justicia en aquel país estadounidense y que se refleje en verdad la representatividad que tienen algunos monumentos que hay en Norteamérica, así como la Estatua de la Libertad, que resplandezca su antorcha y le ilumine a sus autoridades para que le hagan justicia al director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nason Joaquín García, para su pronta liberación. Mientras tanto, podemos constatar y expresar es que la Santa Convocación 2023 que realiza la Iglesia La Luz del Mundo fue todo un éxito en la ciudad de Guadalajara. Hoy vemos cómo los miembros de esta comunidad se despiden con alegría, quienes están partiendo contentos y felices a los lugares de su origen. Los autobuses han atiborrado las calles de las diferentes colonias donde se encuentran los feligreses para transportarlos a los diferentes estados, municipios y localidades de la República Mexicana en donde pertenecen. Omar Castillo, fue un programa excelente que realizamos juntos. Te agradecemos y estamos a las órdenes. Así que invitamos a todos a que continúen viendo Emblemas de México y también el canal de Omar Castillo, que se transmite en los Estados Unidos. Hasta la próxima.